Fotocrea 33 presenta Agujeros blancos. ¿Existen? Capítulo 9 de Astronomía. Hola a todos, mi nombre es Ingrid y gracias por visitar mi canal y ser parte de él para no perderte ningún video de mis 3 secciones: astronomía, fotografía y creatividad. El día de hoy hablaremos de los agujeros blancos. ¿Pero existen? Si no has entendido lo que son los agujeros negros, te dejo este link para ver ese video. Y si ya lo entendiste, pues quédate a conocer ahora lo que son los agujeros blancos. Para entender los agujeros blancos, primero hay que entender un agujero negro. Como sabrás, este se forma de una superexplosión, de una superestrella, una supernova, es decir, de estrellas gigantes, que al morir se colapsan explotando y después en una contracción como si se chuparan, se convierten en un hoyo negro con una fuerza que succiona tan fuerte que no deja salir ni siquiera a la luz. Y como en el universo todo tiene un balance y generalmente como todo en la vida existen los contrarios como el yin y el yang, pues los agujeros negros parece ser que no son la excepción. Y digo parece, ya que aún no hay evidencia científica de uno. Sin embargo, hay que recordar que los agujeros negros hace unas cuantas décadas también se consideraban inexistentes. Y hasta ahora tenemos fotos y sonidos de ellos y las tenemos como evidencias. Bueno, pero ¿qué harían los agujeros blancos? ¿Y quién supone que pueden existir? Pues un agujero blanco haría lo opuesto que el negro. No deja entrar nada y en cambio sale todo tipo de materia. Es como si lo escupiera. Pero, ¿cómo entró esa materia? Los científicos suponen que de un hoyo negro. Así que lo que se está suponiendo es como Carl Sagan, gran astrónomo estadounidense, hablaba de agujeros de gusano, que es como en este esquema, algo que entra, pues debe de salir en otro lugar. Y él pensaba que también podía salir así la materia en otra dimensión del espacio. Pero esas son especulaciones, tampoco son evidencias aún. Estas hipótesis también del Big Bang, que es cuando el universo comenzó debido a una gran explosión, ¿podría nuestro universo haberse creado siendo expulsado de un agujero blanco? Matemático y físico Martin Kruskal analizó la ecuación de Einstein y entendió que podían existir agujeros blancos, pero nuevamente solo lo suponía. Y fue hasta 1960 donde se publicó esa teoría sobre los agujeros blancos. Entonces podemos asumir que un agujero negro sería la entrada de toda materia y un agujero blanco sería la salida. No sé si tarden mucho o no los astrónomos en corroborar estas teorías, pero el simple hecho de pensarlo es emocionante, ¿no lo crees? Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darme un like y te espero el próximo capítulo para un emocionante capítulo más de astronomía. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.